Les damos la más cordial bienvenida a esta primera mesa que vamos a iniciar dentro del Simposio Latinoamericano de Acceso a la Información Gubernamental. Y en esta ocasión vamos a tratar un tema que tiene que ver con la aplicación de las diferentes políticas o legislaciones en materia de acceso a la información pública y gubernamental desde diferentes ópticas y diferentes países, nacionalidades. Pues nos visitan de Brasil, de Argentina y de Costa Rica. Bien, vamos a dar la palabra a la primera ponencia del doctor José María Jardim, titulada La aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública en Brasil, aspectos políticos y archivísticos en el Poder Ejecutivo Federal. El doctor José María Jardim es licenciado en Historia por la Universidad Federal Fluminense, es máster y doctor en Ciencia de la Información por la Universidad Federal del Río de Janeiro. En la actualidad es profesor en el Departamento de Estudios y Procesos Archivísticos de la Universidad Federal del Estado de Río de Janeiro. Coordina la maestría en Gestión de Documentos y Archivos y desarrolla la investigación titulada La Ley de Acceso a la Información en Brasil, políticas archivísticas, agencias, actores y procesos en el escenario político de información del gobierno federal entre 2013 y 2016. Además, el doctor coordina el Observatorio de Políticas Archivísticas de Unirío y el Grupo de Investigación Políticas Públicas Archivísticas. Bienvenido, doctor. Adelante. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Quiero dar gracias al Instituto de Investigación Bibliotecológica e Información de la UNAM y a todos los apoyadores por la realización de este simposio y congratularme con todos los colegas de México y otros países que aquí están. Es una oportunidad estupenda de compartirnos y cambiarnos experiencias que creo que en este momento son muy importantes para toda Latinoamérica. Como ya lo veis, yo no hablo español, hablo un portuñol, pero en mi experiencia normalmente la gente me entiende mejor si hablo portuñol que si intento hablar portugués. Entonces, discúlpeme por mi portuñol, por mis dificultades algunas veces con la lengua española, que me encanta mucho escuchar, leer, pero creo que aunque no esté a la altura de las circunstancias, voy a intentar hablar de la manera más próxima posible del español. Bueno, en esta ponencia yo tengo la intención de presentar algunos aspectos generales del cuadro de la aplicación de la Ley de Acceso a Información Pública en Brasil en el marco de una investigación que estoy haciendo sobre el tema y que de pronto me parece se plantea dentro de un conjunto de cuestiones que estamos a vivir, no solamente en Brasil, creo, pero en muchos países que están manejando el tema y que involucra tres dimensiones especiales: la que toca el acceso a la información gubernamental, todos los proyectos que son muy explosivos políticamente y con mucho interés en muchos gobiernos, de gobierno abierto y por lo tanto de datos abiertos también, lo que plantea cuestiones de modelos de gobernabilidad informacional, de políticas públicas de información gubernamental y en este marco también de políticas públicas archivísticas. Por supuesto que no tengo la intención de traer respuestas a todo eso, y mucho menos en 15 minutos, que ya estoy agobiado con esto. Bueno, es que el portuñol es un poco más lento como lengua especial que el castellano. Bueno, pues y en este
en este escenario, que es más un escenario de inquietud, no solamente mía, pero también de los alumnos que estamos todos como colegas como investigadores del tema. Tenemos hoy, al menos en Brasil, 3 dimensiones que son fundamentales para intentar, del punto de vista de las políticas públicas, manejar todo lo que toca a la aplicación de la Ley de Acceso a la Información, a la gestión de documentos de archivos, como habló en la ponencia excelente la señora que habló anteriormente, señora Cecilia, y lo que toca a los datos abiertos. Bueno, conocemos bastante bien los antecedentes del derecho a la información como un derecho fundamental de la segunda mitad del siglo XX. Sabemos cómo los regímenes jurídicos, administrativos e informacionales que rigen las relaciones entre el Estado y sociedad definen en diversos grados agencias, agentes, políticas, estructuras y discursos informativos. Ya escuchando la ponencia anterior, me daba cuenta de lo tanto que tenemos en común y de distinto. Y que los dispositivos, las leyes, las políticas, las instituciones, los agentes se plasman en realidades mucho diversas. Hay muchos puntos en común, pero si tratamos de comparar, hay mucha diversidad entre las distintas experiencias nacionales y también, como hablaba la señora Cecilia, las diferencias dentro de países como los nuestros. ¿Me entienden? Sí. Bueno, menos mal. Aquí para tener un poco la idea del problema, porque, y me parece importante que se lo diga, porque todo lo que toca políticas públicas nacionales en Brasil es siempre un tema muy complicado, porque es un país muy largo, con una población de casi 200 millones de habitantes, con muchísimas desigualdades regionales. Por ejemplo, se ve el norte verde y el nordeste azul, que son menos ricos que la parte que está en rojo y amarilla, que es la mayor concentración de riqueza. Se intenta por políticas públicas alcanzar menos desigualdades, pero hay muchas desigualdades regionales, sociales, y somos un país como el caso de México y de Argentina, un país federalista. O sea que tenemos que configurar un régimen jurídico y políticas de información, de acceso a la información, teniendo en cuenta los poderes ejecutivo, legislativo, judiciario, federal, estos 3 poderes en la instancia de los estados y en la instancia de los municipios, el ejecutivo y el legislativo. No tenemos el judicial en los municipios, pero los entes de la federación son el ente federal, los estados y municipios. Y claro, hay siempre un debate muy fuerte sobre el pacto federativo que tenemos en la Constitución y lo que tenemos en la práctica, un histórico de centralización muy fuerte en el poder ejecutivo federal. Y claro, esa es una polémica constante y que es parte de la agenda del proceso de redemocratización del país. Eso yo lo enseño para que se tenga un poco la idea de los problemas que tenemos en la implantación de la Ley de Acceso a la Información. Bueno, tenemos un breve histórico de la Ley de Acceso a la Información, porque logramos en la Constitución de 1988, que consagra el fin de la dictadura militar, principios fundamentales del derecho a la información y también el deber de la administración pública en la gestión y acceso a sus documentos. O sea, la gestión de documentos es un principio constitucional en Brasil. Y de ahí se deriva la Ley de Archivos del año 91, cuando
por ausencia de condiciones políticas ideales, una parte de lo que tendría que ser una ley de acceso a la información se plasmó como un capítulo 5 de la ley de archivos. Pero tampoco se implementó suficientemente esta parte hasta que en 18 de noviembre de 2011 se aprobó la Ley de Acceso a la Información, lo que significa que todo el capítulo 5 de la Ley de Archivos se rompió. Y en este momento la Ley de Archivos está siendo transformada para estar cada vez más en diálogo, no solamente con la Ley de Acceso a la Información, pero con la cuestión de datos abiertos y gobernabilidad informacional. Bueno, por lo tanto, tuvimos que esperar 23 años para una ley de acceso a la información y no fue fácil, porque tenemos un histórico de opacidad, tenemos la transparencia no es de ninguna manera un atributo histórico de un país como el nuestro y creo que de muchos países latinoamericanos. La transparencia es una conquista que se logra a pesar de una cultura de opacidad. Y la ley tuve un plazo de 6 meses para empezar a ser aplicada en todo el Estado brasileño, en la Unión, como en gobierno federal, estados y municipios. Pues la ley efectivamente tiene como directriz los principios de publicidad máxima de la administración pública, en este caso el sigilo es la excepción, efectivamente es una ley que sitúa el ciudadano en su epicentro, eso está muy claro. En este momento, la lógica político-jurídica de la ley de acceso a la información es la garantía de acceso a la información al ciudadano pelo Estado, pero, y ahí empieza el problema, la ley supone un grado de ordenación informacional que, claro, no existe en el Estado brasileño. Y ahí empieza la discusión de las políticas y de las prácticas de gestión de la información. Como ha dicho la ley, se menciona todo el Estado brasileño, todos los poderes y también las entidades privadas sin fines lucrativos que tienen donaciones públicas, ¿no? Garantiza al ciudadano un conjunto muy largo de informaciones que no voy aquí a leer, pero un conjunto bastante explícito en la ley, que efectivamente tiene que ver con todo el conjunto de informaciones producidas por el Estado. La ley propone 3 categorías de plazos de secreto: el reservado de 5 años, el secreto de 15 años y el ultra secreto de 25 años. Establece distintas autoridades, que no me voy a entrar en detalles aquí, que tienen el poder de establecer estos grados de secreto, pero siempre considerando que el secreto es la excepción y que estos grados se pueden rever a lo largo del tiempo por las comisiones específicas. O sea, un documento que fue clasificado como secreto puede, después de un cierto tiempo, perder esta clasificación y se quedar reservado o perder completamente su grado de sigilo. Aquí está lo más actual de la cuestión de la regulamentación de la ley en los estados. O sea, tenemos hoy 73% de los estados, 65% de las capitales y ahí el Distrito Federal con legislación que regulamenta la ley nacional, ¿no? Esto no quiere decir que es una regulamentación en todos los poderes, en todos los estados. De manera general, esta regulamentación se hace en el Ejecutivo,
de los estados y municipios. Lo que se puede decir es que en este momento la ley es mucho más evidente, mucho más aplicada, mucho más impulso en el Poder Ejecutivo que en el Legislativo y en el Judiciario. Incluso en el plan federal no se regulamentó todavía la ley de acceso en el Poder Judicial, lo que es un tema de mucha polémica de los colegios de abogados. O sea, actualmente el tema es muy fuerte y objeto de mucha discusión político y jurídica e informacional, además que estamos viviendo un momento de la Comisión Nacional de la Verdad y de relevamiento de hechos de la dictadura, de búsqueda de documentos. Entonces es un momento muy importante. O sea, se avanza poco a poco, pero hay mucho que hacer, ¿no? Bueno, se prevé en cada entidad de la federación un organismo para la ejecución de la ley. En el caso que estamos aquí en este momento a observar más de cerca del Poder Ejecutivo Federal, es la Controladoría Geral da Unión, que es un organismo que se creó en 2003 con funciones de asesorar a la Presidencia de la República en asuntos con prevención y lucha contra la corrupción, la auditoría pública, aumento de la transparencia. Bueno, esa fue la primera crítica, porque al contrario de México, no se creó un organismo independiente. Y el tema sigue en discusión, pero el hecho es que en este momento, en el plan federal, del Ejecutivo Federal, es este organismo que tiene la función de controlar la ejecución y las políticas vinculadas con la Ley de Acceso a Información. Y esto tiene distintas variaciones en los estados. No se creó, como aquí en México se entendió bien, organismos específicos independientes para la aplicación de la ley. Ese es un tema constante, polémico y que siempre se discute muchísimo. Por ejemplo, hace poco yo hice un relevamiento de datos haciendo uso del ISIC, que es el Sistema Electrónico de Servicio de Información al Ciudadano, que eso marcha muy bien, es un software libre que se distribuye por todas las unidades de la federación, y ahí ha visto, por ejemplo, en cada ministerio, dónde están, Ministerio del Ejecutivo Federal, dónde están los organismos de control de la ley. Y ahí hay de todo, de la Administración Central, del Gabinete de Ministro, de Ouvidoría, que es el Defensor del Pueblo, y solamente en el caso de Relaciones Exteriores, el organismo responsable es el Departamento de Documentación, que maneja toda la política de documentación y archivos. Bueno, eso quiere decir algo. Por eso me encantó mucho lo que habló la señora Cecilia sobre la función de los archivos en este proceso. Y bueno, en este caso, la información archivística en la ley no es, desde mi punto de vista, suficientemente explícito. La cuestión de los archivos, aunque se encuentra, por supuesto, informaciones y documentos de carácter archivístico de manera muy fuerte en la Ley de Acceso a Información, no hay y eso fue un tema de mucha discusión y sigue siendo, no hay una parte de la ley que garantiza un empoderamiento, sobre todo de los servicios de gestión de archivos en los organismos públicos. Claro, hay una autoridad archivística del Archivo Nacional, que en este momento, como organismo del Ministerio de la Justicia, tampoco tiene una movilidad política para manejar el tema como tendría que hacerlo. En este momento reconocemos que avanzamos muchísimo en esta parte de gestión de los documentos de archivos, pero
pero la ausencia de políticas públicas y de acciones técnico-científicas de carácter archivístico en diversos sectores del Estado brasileño hace que sea difícil cumplir con los requisitos de la ley. Por otra parte, a pesar de que este no es un diagnóstico muy bueno, hay un debate sobre el tema que jamás jamás se habló tanto de los archivos, de acceso a la información, de derecho a la información. Entonces, por otra parte, el escenario social, político, el papel fundamental de los periodistas, que han tenido, sigue teniendo un papel fundamental en la aplicación de la legislación, eso es muy positivo. Bueno, aquí por ejemplo, algo que que enseña un poco las contradicciones, pues ya voy a terminar. Hicimos, haciendo uso de la ley, una pregunta a cada ministerio: ¿tenéis una política archivística? Y apenas dos tienen efectivamente documentos formales que establecen política archivística. Y los demás, algunos dicen que sí, pero tampoco tienen muy claro lo que es una política archivística. O sea, 71% de los ministerios no tienen una política archivística, a pesar de la autoridad archivística del Archivo Nacional y de los esfuerzos que hace el Archivo Nacional. Entonces, estamos manejando estas cuestiones en este momento, cómo desarrollar en la infraestructura archivística del Estado brasileño las estrategias para garantizar la aplicación de la ley. Y ahí no hablo de la ley de archivos solamente, pero de la ley de acceso a información. ¿Cuáles son las estrategias en el plan microarchivístico y macroarchivístico que se tienen que desarrollar? ¿Qué políticas archivísticas favorecen la implementación de la ley en la sociedad, en los distintos niveles de gobierno? Si hay puntos de la ley de archivos que se deben reconsiderar hoy, y eso se está tratando de hacer. ¿Cuáles son los diálogos posibles entre la ley de archivos y la ley de acceso a información? Si esos dos, ¿qué grado de complementariedad existe entre esos dos instrumentos? Y si la política de acceso que es sugerida por la ley de acceso a información puede y debe tener intersecciones con las políticas archivísticas y viceversa. Bueno, para terminar, son cuadros muy generales de la situación hasta muy reciente. En el plan del Poder Ejecutivo Federal tuvimos cerca de 153.000, casi 154.000 demandas de información, lo que no es poco, pero a mí me parece poco en un país de 194 millones de personas con un poder ejecutivo que está por toda parte. O sea, todo eso es muy nuevo y tiene mucho que ver con el conocimiento de quién es este ciudadano. Estos datos son datos de la Controladoría General de la Unión. Y aquí la escolaridad de la gente que solicita se nota de manera muy clara que hay una concentración de gente con enseñanza superior, con posgrado, maestría, doctorado, y ahí la cuestión de la educación del ciudadano que comprende la ley y que puede acceder a la ley, eso es un tema importantísimo. Las categorías profesionales, las más predominan los empleados, empresario, emprendedor, profesionales del sector privado, un poco más que de los propios funcionarios públicos. Los motivos de negativa de respuestas, y hay muchos, desde pedidos de datos personales que no se puede fornecer, hasta pedidos que son demasiado genéricos o algunos que no son comprendidos por la manera como son solicitados. O sea, todos estos fenómenos son nuevos y estamos tratando de hacerlo y de comprender desde el punto de vista de la investigación y poner esto a disposición de los organismos para mejorar las posibilidades de respuestas a estos problemas. Y aquí un poco para terminar, me acuerdo de que tuvimos una reunión de los gobiernos de
Open Government en Brasil en 2012. Y Karina Banfi, que es de la Alianza Regional por la Libertad de Expresión e Información, publicó un Twitter que me pareció muy sintético. Para conceptualizar, gobierno abierto es una política pública, acceso a la información un derecho y Open Data una herramienta. Porque ahí hay interlocuciones que no hay tiempo ahora de hablar sobre eso, pero que tenemos muy en cuenta. Finalmente, creo que para concluir, es considerar que es un hecho importantísimo la aprobación, la aplicación de la ley con todos los problemas que estamos identificando, que hay un interés grande, estoy aquí con la colega Ana Malín, de una otra universidad brasileña, de la investigación académica sobre estos procesos, porque muchas veces el tiempo de gestión no es suficiente para sacar algunas percepciones, y eso creo que estamos cumpliendo un papel importante en la universidad. Hay mucho que hacer para minimizar esta brecha, esta lacuna entre la ley y las condiciones reales de acceso. Y bueno, no voy, traigo mucho más inquietudes y preguntas que respuestas, por supuesto, y sobre todo la idea de compartir con ustedes de México, de otros países. Y ahí tenemos la dirección de nuestra maestría en gestión de documentos y archivos, donde hay tesinas que ya se hacen sobre el tema de la ley de acceso a información, el Twitter que tenemos y mi email para, espero, posteriores contactos, y muchísimas gracias. Y perdón por mi portuñol. Muy bien, muchas gracias, doctor José María, por esta interesante conferencia, donde definitivamente la conclusión es el papel y la función importante de la aplicación de la Ley de Acceso a la Información Gubernamental por parte de los archivos, ¿verdad? Por parte de los archivos, el papel importante que representan los archivos en este proceso. Muy bien, pasemos a la siguiente conferencia. La siguiente conferencia es de la maestra Roxana Laura Goldstein, quien es licenciada en Humanidades y Ciencias Sociales, con opción en Sociología, por la Universidad de Palermo, en Buenos Aires. Y soy también licenciada en Sistemas de Información de la Universidad de Buenos Aires. O sea, que tengo las dos. Perfecto, licenciada en Sistemas de Información también, ¿verdad? Sí. Por la Universidad de Buenos Aires, muy bien. Tengo las dos vertientes, la tecnológica y la humanística. Y la humanística, muy bien. Bueno, nos comenta la maestra que tiene dos licenciaturas, ¿verdad? Una en Humanidades y Ciencias Sociales y la otra en Sistemas de Información. Además, tiene un máster en Gestión y Desarrollo Gubernamental por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, un posgrado en Evaluación de Resultados e Impactos de Organizaciones y Programas Públicos, y diversos estudios que ha cursado en universidades, en instituciones tanto públicas como privadas. Actualmente es consultora internacional independiente, además de que ha ocupado diversos puestos, tiene una gran amplia experiencia profesional en el ámbito público y en el sector privado, y ha sido conferencista en diversos paneles. Bienvenida, maestra Goldstein. Gracias, adelante. Gracias por la presentación, y gracias a Egbert y al IBI por la invitación y por la posibilidad de estar acá compartiendo con ustedes y aprendiendo de todo lo que ya se hace en toda la región. Bueno, a ver, primero me voy a fijar la hora para tratar de ser puntual. Por favor, me avisan. Claro. Lo que vamos a estar viendo en esta presentación es una instancia de planificación estratégica para la implementación en un gobierno subnacional en Argentina, un gobierno provincial, el de la provincia de Santa Fe. Argentina es un país federal, las provincias tienen su autonomía respecto al gobierno nacional, y la efectivización del derecho de acceso a la información pública está a cargo actualmente en la provincia de Santa Fe de la Dirección Provincial de Acceso a la Información Pública y Transparencia y Anticorrupción, que es un organismo que no tiene autonomía, sino que está subordinado dentro del Poder Ejecutivo Provincial. Así que tiene todo un desafío en ese sentido institucional debido a su propia dependencia dentro de la organización.
Lo que estaremos viendo aquí es una síntesis de algunos aspectos que me parecieron que eran lo más importante para destacar de la planificación estratégica, el abordaje que se dio al tema en la planificación estratégica del organismo para poder hacer efectiva el cumplimiento de la ley. La provincia de Santa Fe tiene una ley de acceso a la información pública. ¿Cuál fue el enfoque fundamental, que me parece que es lo valioso que se logró hacer? Es un planteo multidimensional de la problemática social, política, económica, cultural, multinivel, es decir, involucrando la relación que existe entre el gobierno nacional, el gobierno provincial y los gobiernos subprovinciales dentro de la propia provincia, y cómo articular la problemática de acceso a la información pública en todos esos niveles, y un abordaje que también aquí lo llamamos dinámico e histórico. Dinámico porque es un proceso en permanente evolución. En la medida en que se está planificando, ya están apareciendo nuevos elementos que también conforman el escenario, como pueden ser avances tecnológicos o modificaciones institucionales. Y histórico porque contempla el pasado, el presente y el futuro como un proceso evolutivo. El derecho de acceso a la información pública no es algo que aparece de la nada en una administración pública vacía, sino que ya se trata de implementar en una administración pública con una tradición, con una cultura, con sus propios problemas. Las innovaciones tecnológicas, como pueden ser ciertos avances que parecen facilitar la tecnología, que tiene mucho que ver con lo que surge con la idea de gobierno abierto y datos abiertos, tampoco son ideas nuevas, son ideas que también tienen una historia, una trayectoria y una factibilidad en función de la propia historia del propio contexto en el cual se está tratando de implementar. Lo que intentamos es entonces rastrear esos elementos, destacar los elementos importantes e incluirlos como insumos en el proceso de planificación. Y el abordaje general que enmarcó todo este plan estratégico fue la gestión por resultados para el desarrollo y la calidad de la gestión pública. O sea, en los aspectos operativos, las pautas de calidad que están muy bien establecidas en la Carta Interamericana de Calidad en la Gestión de la OEA y los modelos de calidad de gestión que están asociados también en esa carta, y el modelo el planteo que se hace a partir del BID, de unos documentos del BID, de la gestión por resultados para el desarrollo, pensando no solo en mirar la eficacia, la eficiencia y la efectividad, las tres famosas C de la evaluación, sino los resultados e impactos en los objetivos de desarrollo de los propios gobiernos, como este marco operativo de implementación de esta ley tiene que aportar y contribuir al logro de los objetivos de desarrollo. Básicamente los objetivos de desarrollo que son comunes a toda la región, uno fundamentalmente es la equidad. Entonces, la idea de equidad es fundamental tenerla en cuenta a la hora de planificar estos servicios. Tiene que ser un servicio que garantice a todos equidad de acceso a la información y igualdad de oportunidades de acceder a la información necesaria para las decisiones estratégicas para la vida y estratégicas para la sociedad. Así que el enmarque fue avanzar hacia la plena efectivización del derecho de acceso a la información para el conjunto de la sociedad y sus grupos particulares, y en el contexto de esto que ya se conoce como sociedad de información y conocimiento, donde hay un montón de herramientas tecnológicas que hay que poner al servicio de estos objetivos, pero que a su vez pueden ser instrumentos o vectores de impulso para las políticas. Puede haber una complementariedad, pero no necesariamente la tecnología es la que tiene que marcar el cómo se hacen las cosas. Eso es, bueno, para mí es mi postura. Y el objetivo final es la producción de conocimiento. La información que se provee y que se aporta a la sociedad a través de estos mecanismos tiene que ser útil para producir conocimiento en términos de información estratégica y útil para mejorar el desarrollo, para poder desarrollar soluciones para los problemas específicos de las poblaciones locales y en su encuadre dentro de una sociedad global. O sea que es muy ambiciosa la visión. El planteo acá que planteamos es la visión que logramos desarrollar para el organismo, que luego se tiene que poder hacer operativa en programas anuales
de ejecución. La visión es un poco más amplia y es para un mediano y largo plazo. Una cosa fundamental que observamos y que pudimos concluir también es que estos proyectos de mejora de la transparencia y rendición de cuentas son instancias de convergencia, creo que ya en las dos presentaciones anteriores ya de esto se habló, instancias de convergencia y articulación de iniciativas que provienen y se vienen desarrollando en el marco de la gestión pública desde distintas vertientes. Una es la propia institucionalización del derecho de acceso a la información pública, pero también los proyectos y programas de mejora de la gestión pública que generalmente vienen coordinados y ejecutados en otras áreas, en áreas diferentes de la administración pública, con otros responsables, con otros criterios, con otras metodologías de trabajo. Otro de los temas también que confluye son las estrategias de desarrollo territorial, que pueden incluir políticas de acceso y vinculación equitativa en los territorios que tienen diferentes niveles de desarrollo. Puede incluir también políticas de género, políticas de juventud, políticas vinculadas al intento de nivelar el desarrollo en sectores más desaventajados, y eso también se viene gestionando desde otros sectores de gobierno. La gestión de información, que abarca los programas de e-gobierno, gobierno electrónico y actualmente gobierno abierto o datos abiertos, se gestionan en la Dirección de Tecnologías, que normalmente no tiene nada que ver con la Dirección de Anticorrupción, y el problema, por supuesto, de la gestión documental, que también tiene otras áreas responsables, otras leyes específicas, otros reglamentos y procedimientos que le son propios. Todo eso tiene que articularse para la efectivización del derecho de acceso a la información. O sea que la problemática trasciende al alcance formal que un organismo como la Dirección Provincial de Santa Fe tiene en la actualidad. Y ese es uno de los desafíos. El planteo general que hicimos en este sentido, entonces lo graficamos aquí, es que el derecho de acceso a la información pública es un vector para el desarrollo. Es en sí mismo un derecho fundamental que sirve para la ampliación de otros derechos a través de resultados concretos, al garantizarse y efectivizarse realmente el acceso a la información. Con esa información los ciudadanos y la sociedad puede incidir en las políticas de desarrollo integral, y eso es un impacto que tiene el desarrollo del acceso a la información. Por otro lado, el Estado produce, a través de la efectivización del acceso a la información, productos y servicios y recursos que nutren esa famosa sociedad de la información y el conocimiento, nutre la esfera pública con información o datos o conocimientos producidos que son que quedan disponibles para que la sociedad los aproveche, y en ese sentido también se producen resultados e impactos, porque la utilización de innovación tecnológica puede ser a su vez un vector para el desarrollo de la propia sociedad de la información. El Estado no trabaja, o sea, trabaja en tres áreas, digamos, que son los tres poderes. La efectivización del derecho de acceso a la información pública tiene patas en los tres poderes para hacerse realmente efectiva. Por un lado, en el poder legislativo, la concreción de leyes y la mejora de las leyes vigentes. Por el otro lado, por ser un derecho fundamental, deben existir mecanismos de garantía efectivos y oportunos en el Poder Judicial para que un ciudadano que no recibe la información correspondiente que está solicitando rápidamente pueda hacer valer su derecho y exista una garantía judicial de cumplimiento de ese deber. Y por otro lado, el Poder Ejecutivo con sus mecanismos de implementación para brindar la información solicitada en las áreas de incumbencia. O sea que lo que estamos trabajando desde el Poder Ejecutivo no es una pata sola, sino que está articulada también con los otros poderes. El planteo general, que sería una ecología informacional, me animo a decir esto y si está mal, por favor, me corriges. Este diagrama intenta mostrar eso, intenta mostrar cómo es
este escenario en el cual se está haciendo efectivo este derecho. Hay actores del lado de la sociedad con sus intereses, sus conceptos, sus saberes. Hay iniciativas en las comunidades. Lo podemos pensar rápidamente cuando se piensa en este tema de datos abiertos, cómo la comunidad intenta aprovechar esas herramientas y demanda datos. Eso produce demandas al sistema estatal, el cual provee productos, servicios, recursos de información, no solamente una información provista en un papel, sino puede aportar una base de datos que sea aprovechada u otro tipo de servicio, como puede ser el acceso directo a los datos. O sea, hay muchas formas de resolver técnicamente ese acceso. Hay muchas herramientas tecnológicas hoy que lo facilitan. Por otro lado, los propios gobiernos, todo el esquema, digamos, de gobierno, que incluye los gobiernos supranacionales, porque por ser un derecho fundamental, también está tratado y regulado en el nivel regional por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los organismos regionales que trabajan en la generación de políticas. Desde allí viene mucha corriente de influencia para los gobiernos nacionales y subnacionales, con capacitación, con formación, con instrumentos para dar soporte a la formación de políticas. Con todos esos elementos se arma en los gobiernos una estrategia para satisfacer este servicio o dar efectividad a este derecho. Y eso también produce resultados e impactos en el nivel institucional en el propio Estado. Y la efectivización del derecho provee transparencia, que es un valor para un Estado. Un Estado transparente tiene más valor como Estado a la hora de producir valor público. Facilita la lucha anticorrupción, que es un deber de los gobiernos. Puede, si está bien planteado, puede promover la equidad. Y contribuye, en la medida que sea exitoso, a la credibilidad, la confianza y la satisfacción de los ciudadanos, que son todos elementos que hacen a la gobernabilidad. Por lo tanto, es un impacto positivo también para los estados y los gobiernos. El derecho de acceso a la información pública tiene tres ejes de impacto bien diferenciados, que son la efectivización de los derechos en torno a lo que es la facilidad, brindando brindando información pública para acceder a otros servicios, pero también tiene impacto en el empoderamiento de la ciudadanía y en la facilidad de la participación social, en tanto brinda o pretende brindarse a través de este derecho información estratégica sobre la gestión e información estratégica sobre los procesos de políticas para facilitar la participación ciudadana. Son tres áreas diferentes y que no deben olvidarse. Puede ser que existe más claramente una demanda por el acceso a la información para los servicios y porque existe quizás un mayor volumen de consultas en ese sentido, pero el empoderamiento de la ciudadanía y la facilitación de la participación social tienen que ser objetivos primordiales también. ¿Cómo lo planteamos para la provincia de Santa Fe? ¿Cómo intentamos poder visualizar en este gráfico todas estas problemáticas que están en torno a la efectivización del derecho de acceso a la información? Si se recuerda cómo fue apareciendo el dibujo, las necesidades de la sociedad se convierten en procesos sociales, se convierten en demandas que ingresan, que se vuelcan hacia el Estado a través de las solicitudes o distintas modalidades en las cuales la ciudadanía solicita información al Estado. Dentro del Estado existen muchos áreas y mecanismos implementados que a veces se yuxtaponen, a veces se complementan y a veces se neutralizan. Y todo eso es una problemática
a analizar. Existen portales de acceso a la información, existen centros de atención al ciudadano que son gestionados por áreas específicas, existen los propios organismos responsables de efectivizar este derecho con sus propios mecanismos internos, y existe la gestión documental o de archivos multimediales, lo podríamos llamar hoy, porque no son ya solo documentos escritos, sino que también es información pública, la información capturada por las cámaras en un organismo público, y eso es información, eso es datos que tienen otro tipo de formato, pero que también pueden ser solicitados por los ciudadanos, o sea que la complejidad se hace cada vez mayor. Toda la gestión de datos documentales es central, es el corazón de la efectivización del acceso. Si no hay un acceso claro, oportuno y preciso a la información solicitada, ningún mecanismo en las otras dos esferas dentro del Estado van a ser efectivos. Por lo tanto, esta articulación es fundamental. La respuesta que luego el Estado brinda no termina simplemente allí. Eso podría ser un resultado de un mecanismo, pero esa respuesta le tiene que servir a su vez a ese ciudadano o a ese grupo de ciudadanos para elaborar una solución a su problema y con eso lograr impactos en la mejora de su calidad de vida, ya sea incidiendo en las políticas o accediendo a otros servicios. Y allí recomenzaría el ciclo. Este sería el ciclo de la efectivización del acceso. Acá estamos viendo que en el centro tenemos una esfera que es el Estado, otra esfera que es la sociedad, donde ocurren un montón de cosas, pero en el medio hay una interfase entre Estado y sociedad, que puede tomar diversas formas y que tiene que ser tan diversa y variada en formas que permita el acceso a todos los ciudadanos. No podemos reemplazar el formato en papel para una solicitud por un mecanismo electrónico si toda la ciudadanía no tiene acceso a los servicios electrónicos, porque estaríamos restringiendo y afectando la equidad en vez de beneficiarla. Entonces, es necesario para una política pública complementar lo que se hace adentro del Estado con el desarrollo equitativo de la demanda, o sea, lo que ocurre en la sociedad. Facilitar a más sectores y sobre todo los más desaventajados el acceso al servicio de solicitud de información, mediante distintos mecanismos, mediante sensibilización y conocimiento del servicio y de cómo aprovecharlo y usarlo. Con estas ideas se elaboró un plan estratégico que, bueno, identificando la situación de contexto, los impactos y productos esperados y la articulación de los distintos actores con los cuales el organismo se debe desenvolver, ya sea dentro de la administración pública, en la sociedad y en los distintos niveles del gobierno. La idea es poder obtener, a partir de ese plan general, estratégico, los programas operativos que hacen posible alcanzar los objetivos intermedios de cada periodo. No entro en detalle aquí del plan estratégico en particular, hay algunos detalles más en la ponencia, pero lo que sí es importante destacar acá es, dentro de los dos ejes fundamentales de atención a solicitudes y de transparencia activa, que es la disponibilidad de cada vez más información para que sea accedida en forma directa por los ciudadanos, en ambos casos detectamos 5 ejes de acción en los cuales avanzar. Desarrollar las capacidades de la propia dirección, que tiene que conocer esta multiplicidad de disciplinas y estar preparados para interactuar con los distintos sectores intervinientes, y eso es un desafío grande, y debería estar dotada de personal también con esas capacidades. Mejorar los procesos de gestión y los procesos administrativos, fundamental porque sobre eso se monta cualquier servicio. Y además esos procesos administrativos, si bien pueden ser muy burocráticos, son los que deben garantizar la equidad, para evitar prebendas, para evitar perjuicios a sectores desaventajados que no tienen acceso a los servicios. Los reglamentos tienen que contemplar estas cuestiones. Luego es fundamental contar con sistemas adecuados de monitoreo y evaluación de los procesos y del servicio en sí. Si no se cuenta con esa información es difícil establecer ninguna pauta de mejora.
Fortalecer la gestión transversal es un desafío tremendo dentro de la administración pública, y ahí entran en juego distintos modelos que manejamos en el ámbito académico: el modelo weberiano, el modelo neoinstitucionalista y el modelo de la gobernanza. Cómo incluir actores que están fuera del Estado, cómo pensar el servicio en términos de valor público, que implica no solo pensar en la información que está bajo el dominio del Estado, sino de otros actores, como hablaba Cecilia, que también son información pública. Cómo plantearse un modelo de gobernanza y de toma de decisiones en ese sentido es complejo, y la efectivización del derecho, que demanda transversalidad dentro de la propia administración. Y por último, fomentar la demanda. Fomentar la demanda quiere decir trabajar con los ciudadanos y la sociedad para que más sectores de la sociedad tengan acceso a este servicio, lo usen en su propio beneficio, lo apropien y lo usen con sentido para impactar en su propio desarrollo. Aspectos de conclusiones: bueno, evidentemente toda esta problemática tiene múltiples dimensiones jurídicas, de gestión administrativa, de estrategias de desarrollo territorial, del desarrollo de la propia sociedad de la información para construir una sociedad equitativa y justa. Los problemas de innovación organizacional y tecnológica, la interoperabilidad organizacional transversal en el Estado y con los distintos niveles del Estado, tanto desde el punto de vista técnico como informacional como organizacional. Los problemas de atención al ciudadano y calidad de la gestión pública, que para el ciudadano es transparente qué organismo depende y sobre cuál organismo un organismo como la dirección tiene poder y jurisdicción. El ciudadano no sabe si esa universidad depende del gobierno nacional o del gobierno provincial. Quiere la información que solicita y la va a solicitar al organismo que tiene más cerca, y desconoce cómo está por dentro la administración. Eso es un tema. Aspectos políticos, por supuesto, requiere la voluntad política al nivel más alto para su efectivización, y la confianza y compromiso entre los niveles distintos niveles de la administración pública, lo cual no es frecuente. Cada sector trata de mantener poder sobre su área y hay poca posibilidad de transversalizar los problemas, y el impulso a la demanda. Finalmente, ya termino, desafíos presentes y futuros. Además de todo esto que ya estuvimos conversando, construir esa sociedad de la información y el conocimiento. ¿Cómo este servicio contribuye en ese sentido? Por un lado tenemos las infraestructuras de tecnologías de información, tanto disponibles para la sociedad como dentro de los propios estados. Por otro lado tenemos la información concebida como valor público, esto que estamos volcando a la esfera pública para su aprovechamiento, y que tiene que ver no solo con la información en el Estado, sino en otros actores que manejan información estratégica para la sociedad. Y por último, la posibilidad de producir conocimiento con todo ello. Esa información, cómo es utilizada, cómo debe ser provista, cuál es la información relevante para ser aportada, cómo facilitar su aprovechamiento y su cruce y análisis para que de manera oportuna la sociedad cuente con nuevos conocimientos para mejorar su desarrollo. Con el acceso a la información pública estamos tocando todo, porque desde la producción de información estamos pensando cómo aprovechar las tecnologías disponibles y cómo aportar información útil para la producción de conocimiento. En ese sentido, y para mí esto va claramente orientado a cómo se está pensando el gobierno abierto y los datos abiertos, son promesas, tendencias, innovación y continuidad. Promesas de transparencia, de colaboración y de mejor desarrollo, que no son nuevas, porque con las problemáticas del gobierno abierto estas mismas promesas ya estaban planteadas. Tendencias que tienen que ver con, bueno, nuevos usos, nuevas tecnologías que pueden hacer efectivo y viable un servicio que antes quizás era más una promesa que una realidad. Esto no es gratis. Para que los gobiernos pongan disponibles los datos son enormes inversiones tecnológicas. Por lo tanto, la política tiene que ser realmente bien planteada. Y por último, la innovación, tanto tecnológica como organizacional. Y la continuidad, en tanto hay una historia y una trayectoria ya desarrollada
a la hora de implantar estos servicios que no caen en un saco vacío. El rol del Estado como articulador, promotor y facilitador. Facilitador puede ser cuando aporta los datos abiertos, pero simplemente aportar datos abiertos para que la sociedad los resuelva y los utilice según la demanda es una posibilidad, pero también es la posibilidad de inducir usos más inteligentes de la propia sociedad sobre la información provista, y esto también es un rol del Estado. Y finalmente y fundamental, el monitoreo y evaluación de estas políticas. Deben ser monitoreadas y evaluadas, y debe estar el monitoreo y evaluación incluido en la lógica desde la propia planificación, desde el momento de la formulación de las políticas. Por dos motivos. Primero, porque allí en el momento de la formulación es cuando se establecen los lineamientos fundamentales y es una instancia de reflexión sobre el problema. Y además, porque es el momento en el que se establece cuál va a ser la información que va a ser relevada y que tiene que ser producida para poder evaluar posteriormente. Si no se produce la información de monitoreo y avance, luego la evaluación es ineficiente porque se carece de información para la propia evaluación. Como conclusión final, de que la transparencia de la gestión pública es un problema sociotécnico, no solamente técnico, y que desafía las tradiciones de la gestión pública burocrática, invita a la innovación institucional y tecnológica y a la adopción de nuevas pautas culturales, tanto en las administraciones públicas como en la sociedad toda. Aquí hemos terminado. Muchas gracias. Pues muchas gracias a la maestra Roxana Laura Goldstein por su participación, interesante ponencia que nos retrata precisamente el tema y la importancia de la planeación o la planificación estratégica en el cumplimiento de la ley de acceso a la información, en este caso en Argentina. Bien, pasemos a la siguiente ponencia, que es una ponencia que nos presenta la maestra Marcela Gil Calderón, pero que elaboró en conjunto con Magda Cecilia Sandi. Ambas son profesoras académicas de la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? Marcela Gil Calderón, quien está aquí presente, tiene una licenciatura en Bibliotecología y Ciencias de la Información por la Universidad de Costa Rica, una maestría en Administración de Negocios por la Universidad de Costa Rica y actualmente está cursando el doctorado en esta misma universidad. Actualmente es directora de la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información de esta misma universidad y tiene una cantidad muy interesante de publicaciones y de aportaciones académicas en el área. Magda Cecilia Sandi, quien también elaboró la ponencia, ¿verdad? Trabaja en la Universidad de Costa Rica, es profesora investigadora y candidata a doctora por la Universidad de Murcia. Tiene un máster en Administración de Negocios por la Universidad Interamericana y es licenciada en Bibliotecología y Ciencias de la Información por la Universidad de Costa Rica, quien también cuenta con más de 30 publicaciones en revistas especializadas en el campo de la bibliotecología a nivel nacional como internacional. Bienvenida, maestra Marcela Gil Calderón. Adelante, gracias. Muchas gracias. Buenos días a todos. Agradecer a los organizadores de este evento y saludar a todos los colegas a nivel de México y a nivel internacional. Nosotros como Universidad de Costa Rica creemos que la academia es muy importante en el desarrollo de la sociedad y por eso nos hemos dado a la tarea de trabajar este proyecto que se titula Costa Rica hacia la sociedad de la información, de todos para todos, para la construcción de una política nacional en Costa Rica. En realidad no somos solo doña Magda Sandi y yo las investigadoras, somos 9 investigadores en total. En el grupo hay bibliotecólogos, pero también hay politólogos, hay sociólogos, hay compañeros del área de bibliotecología que también se especializan en tecnología de la información y esto le ha dado mucha riqueza al proyecto. Para partir del proyecto que les voy a contar, en realidad es un proyecto que iniciamos en el año 2010 y terminamos en el año 2013 con una gran expectativa para iniciar con una segunda fase del proyecto a partir de 2015 probablemente.
Partimos entonces de la conceptualización de políticas de información como guías de procedimientos que deben planificar el gobierno para el libre acceso a los recursos informativos. Y vean aquí que resaltamos recursos informativos porque no solo pensamos en la parte de legislación, sino que cubrimos toda el área de información y en eso incluimos todo tipo de documentos, ¿verdad?, que se generan a nivel nacional. ¿Cómo surge este proyecto? En Costa Rica ha habido una iniciativa a partir de la Constitución Política de Libre Acceso a la Información de interés público, y desde los años 90, 80-90 con la UNESCO y con el Proyecto General de Información se genera toda una legislación para la promoción del desarrollo científico y tecnológico. Y se establecen en el plan de desarrollo de 2011-2014 alineamientos para impulsar políticas públicas en materia de desarrollo informático. Vean aquí que estas iniciativas inician en el año 83 con la creación de la Biblioteca Nacional de Salud y Seguridad Social. Esta biblioteca es la que cubre todo el área de información de salud. En el 90 surge la Ley Nacional, la Ley del Sistema Nacional de Archivos, y esta ley es la que fomenta toda la parte de archivo a nivel nacional. Costa Rica es un país muy pequeño a comparación con lo que exponían los compañeros, somos alrededor de 5 millones de habitantes, pero no por eso menos complejos en la parte de información, en la producción, recolección y análisis de la información. En la parte de archivística, la ley obliga a todas las entidades que manejan información pública a tener un especialista en el área de archivística. Sin embargo, no se cumple en toda su extensión. Surge también en el 90 la Ley de Promoción de Desarrollo Científico y Tecnológico, que busca recopilar toda la información científica del país para distribuirla a nivel nacional. Y en el 96 el Sistema Costarricense de Información Jurídica. Este trata de recopilar en una sola, ahora en este momento en un solo sitio web, toda la información que se genera a nivel nacional en materia de legislación. Ahí están todas las leyes y decretos con sus respectivos, desde que se nace la ley, con todas sus reformas, y se mantiene para el público en general disponible en un sitio web. Y en el 2000 surge la red nacional que integra la Biblioteca Nacional y bibliotecas públicas. En el 2002-2006 nace el programa de gobierno digital, que está hasta la fecha, a pesar que han cambiado los diferentes gobiernos. En el 2004 surge el sistema de bibliotecas universitarias públicas, y en el gobierno del 2006-2010 surgen los centros comunales inteligentes. Estos centros surgen primeramente en las comunidades, administrados por las municipalidades, pero posteriormente por razones de financiamiento y políticas pasan muchos de ellos a ser parte de las bibliotecas públicas. En este momento el sistema de bibliotecas públicas de Costa Rica está conformado por 52 bibliotecas, de ellas oficiales son 32. Cuando digo oficiales es que son financiadas por el Estado, y las otras son financiadas o cofinanciadas por el Estado y por las municipalidades. Y por último, la Política Nacional de Cultura, que es una política que se está promoviendo a nivel nacional, todavía está en la Asamblea Legislativa, y que cubre todo lo que es la parte de cultura con una particularidad muy interesante, y es que cubren también la parte de cultura de hábitos de promoción de lectura. Esta Política Nacional de Cultura está en el Ministerio de Cultura, y ahí es donde está el Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas.
Entonces, para nosotros es sumamente importante trabajar también con la parte de Política Nacional de Cultura. El proyecto entonces surge a raíz de toda esta información y de que vemos que la parte de políticas a nivel nacional no está articulada, cada uno trabaja por su lado. Hay gente trabajando en gobierno digital, gente trabajando en la parte de legislación, y creemos que desde la academia es muy importante hacer un llamado y empezar a ver la perspectiva del usuario. Así es como surge el proyecto, ver cómo siente el usuario el manejo de la información, cuál es la situación de ese componente a nivel nacional, y tomar en consideración tanto la oferta como la organización de la información y cuál es su cobertura temática, geográfica. Vean que es un objetivo sumamente amplio, incluyendo también el uso de los recursos tecnológicos y que realizan los usuarios, y también la institucionalidad que cobija el componente de información. Entonces ahí cubrimos lo que es legislación, entidades, programas y recursos, entre otros. Este proyecto, que es una aventura de largo alcance, la planificamos a partir del 2010, pero pensando hasta el 2020. Es decir, como la compañera de Argentina mencionaba, se tiene que trabajar desde la planificación estratégica, y eso es algo que hemos estado nosotros analizando en el proyecto. Quisiéramos que Costa Rica en el 2020 esté operando como una sociedad de la información, y para ello planteamos construir los componentes básicos de una política de Estado y de un plan maestro que viabilicen construir la visión de Costa Rica 2020 como sociedad de información. Y también dentro de los objetivos específicos nos planteamos elaborar una propuesta básica de términos de referencia de un modelo de organización y operación público-privada de iniciativas de información en el país para construir la Política Nacional de Información. Ahí lo que buscamos es que se articulen todos los trabajos en uno solo y podamos tener una visión claramente construida. ¿Cómo hemos trabajado? ¿Cómo trabajamos del 2010 al 2013? En primera instancia se hizo un Congreso Nacional de Información y le pusimos el mismo nombre que le pusimos al proyecto. Llamamos a diferentes grupos de la sociedad civil, del gobierno, y también invitamos a exponentes a nivel internacional. Llegaron a ese congreso colegas de Panamá, de Uruguay, de Brasil, en donde planteamos 4 ejes básicos de trabajo. Uno fue el de conectividad, otro fue el de cultura del manejo de la información. El tercero fue política pública en el área de información, y el cuarto, la sociedad civil como administradora también de la información. Además, como desde la academia podemos manejarlo mucho más fácil, logramos articular en los diferentes cursos de los investigadores del proyecto la temática relacionada con políticas de información, y de esos 4 ejes que se mantuvieron durante todo el proyecto, los 4 ejes que les mencioné hace un momento. Y el 2013 lo declaramos en la Escuela de Bibliotecología como año de políticas de información. Durante todo el año organizamos actividades, llevamos a un colega de Brasil, al doctor Swiden, que en ese momento estaba en el Instituto Brasileño de Ciencia y Tecnología, para que nos ayudara a trabajar con talleres durante todo el año. Y durante los años que hemos trabajado el proyecto, hemos estado articulando, llamando a gente de diferentes proyectos, y nos han llamado también. Colaboramos con el trabajo que se está haciendo de la política de cultura, la Política Nacional de Cultura. Colaboramos con el proyecto de Sociedad de la Información, PROSIC, que es un proyecto que da un seguimiento de cómo va la parte tecnológica
en el país. Y también nos llamaron del área de legislación, porque se está dando también una ley, un proyecto de ley de acceso a la información pública, y también estuvimos presentes ahí trabajando con ellos para la elaboración de esta ley. Además, fue muy interesante porque a raíz de la parte académica surge un proyecto de graduación titulado Aproximación a los aportes bibliotecológicos a una política pública de información en Costa Rica. Es un proyecto a nivel de licenciatura, ya se presentó, y las estudiantes que fueron dirigidas y acompañadas por algunos de los compañeros del grupo de investigadores definen claramente cuál es el ámbito de acción de la bibliotecología en la definición de políticas públicas de información, pero además vincula a los otros sectores del área que pueden trabajar políticas de información. ¿Cuáles fueron los resultados principales del proyecto? Ya tenemos identificados los requerimientos para una política nacional de información. Tenemos toda la identificación, un mapeo de los esfuerzos e iniciativas a nivel de país, con el vínculo establecido con ellos, haciendo alianzas estratégicas. Tenemos ya la elaboración de documentos técnicos bases para el inicio y discusión sobre el tema de política de información, y una propuesta básica de términos de referencia que ya iniciamos la discusión con este grupo de actores en septiembre del año pasado, y que va a ser la base para la organización de iniciativas a nivel público y privado y la base para la segunda parte del proyecto. ¿Cuáles son las consideraciones finales que tenemos con esto? Bueno, necesitamos trabajar más con el sector público y privado. Hay muchas iniciativas, pero no hay articulación. Desde la academia creo que es un ambiente propicio, porque por lo menos en Costa Rica nuestra universidad tiene muy buena acogida y tiene la capacidad de hacer el llamado y de que la gente responda. Y también hemos logrado identificar otras áreas que no habíamos tomado en cuenta en esta primera parte del proyecto. Por ejemplo, la parte de la conservación, la preservación del patrimonio digital, no la tomamos en cuenta y es muy importante. No la tomamos en cuenta en esos 4 ejes, sin embargo, empezó a ingresar. Nosotros estamos en un proyecto de memoria histórica con la UNESCO y trabajamos hombro a hombro con los colegas de archivística, que en la Universidad de Costa Rica son carreras aparte. Es algo que tenemos que incluir entonces en esta segunda parte del proyecto. Tenemos que incluir todo lo que es gobierno abierto. Tenemos que incluir también la parte de minería de datos que se nos había quedado por fuera, y en realidad el reto es muchísimo mayor. Nosotros apenas estamos en pañales en esto, pero creo que el proyecto nos ha permitido ubicar a los principales actores, sensibilizar a los colegas de diferentes áreas. Durante estos 4 años hemos trabajado con alrededor de 120 personas y trabajamos también a través de redes sociales. Con el Facebook montamos un grupo de políticas de información que está conformado en este momento con alrededor de 522 personas de todo el mundo trabajando con nosotros en esta discusión tan rica de lo que es la política nacional de información. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por su participación, maestra Gil Calderón. Y bueno, pues comentan que no habrá sesión de preguntas y respuestas dado el tiempo. Tenemos ahorita un receso de 10 minutos, no sin antes entregarle su constancia al doctor José María Jardín por su brillante participación, a la maestra Goldstein también por su entusiasta participación. Bien. Y a Marcela Gil Calderón, quien nos presentó su última conferencia. Muchas gracias.